curioso que esta semana pues coincide que es el 112 aniversario del nacimiento de José Antonio Primo de Rivera, y hace un par de días que se cumplía ese aniversario, y en cierta manera pues de algún modo, ¿no?, vamos a recordarlo aquí en Almería. También, como todos sabéis, pues hemos tenido alguna incidencia, no es la primera vez que tenemos alguna incidencia presentando este libro, bien sea de un lado u otro del extremo ideológico. Esto a veces a mí me hace pensar que naturalmente no es por mi persona, porque yo no soy persona conocida, ni salgo por la tele, ni nada de eso, y evidentemente muchas veces tampoco es por los organizadores, porque los ha habido de toda posición. Yo creo que en realidad es por el tema, o en realidad por el propio José Antonio. Quizás porque hay muchas maneras de enfrentarse a una biografía. El libro en sí no es una biografía al uso, no nos cuenta cuándo nació José Antonio y cuándo lo mataron de una forma cronológica en la cual uno va desarrollando lo que es su vida, y tampoco se parece a esos libros que ahora han aparecido algunos. Hay una especie de desarrollo, de revival o de interés por la figura de José Antonio en los últimos meses, porque tampoco ha querido ser una visión acomodado a lo políticamente correcto, porque José Antonio, en realidad, si uno sigue un poco su vida pública, sus escritos, pues naturalmente se nos presenta, si lo tuviéramos que traducir a un lenguaje actual, pues como un inconformista, como un indignado y también como un incorrecto. Pero en todo caso siempre es un hombre propositivo, es decir, que lo que él va a tratar de hacer es encontrar una fórmula distinta que exponer a los españoles. Supongo que a veces también piensan que con este libro, y alguien lo ha escrito, yo pretendo, y en cierta manera tiene razón, rescatar la figura de José Antonio, trayéndolo al presente, al día de hoy. Es usual que cuando uno ve estas biografías, pues como yo decía antes, pues son del hombre que nace y que muere, el hombre que no tiene ninguna trascendencia, por lo tanto es ya un universo cerrado, ese nunca molesta. Todo lo más se tiene una especie de afán por contarnos de alguna manera un tanto exageradas y naturalmente erróneas cómo le ejecutaron, para resaltar un poco esa faceta del héroe, y también los malos malísimos que eran aquellos que lo llevaron a la muerte. Incluso ya en el colmo de la exageración, yo creo que alguno ya se ha pasado de frenada, pues trata de elevarlo casi a los altares y presentarlo casi como un mártir, a ver si es posible que lo beatifique. En fin, eso un poco serían las líneas en las que se está moviendo. Es curioso que en este libro yo he entendido de alguna manera ir alternando los varios José Antonio. José Antonio es un mito. Para 3 generaciones de españoles aproximadamente, ese mito formó parte de su vida, los años 40, los años 50, y luego se fue diluyendo con el tiempo, ¿no? José Antonio es también un político, y José Antonio es también un hombre, y esas 3 facetas de alguna manera había que abordarlas en este libro. Un personaje muy singular, eso que están viendo ahí es su pluma, y ese es el testamento original, no es ninguna de estas versiones que hay, que se han editado, que se editaron después de la guerra. Y lo he traído, lo he proyectado porque esto que está redactado y escrito de un tirón en el día antes de que lo van a ejecutar, pues si uno se fija en esa letra verá que es una letra perfecta, no revela ningún tipo de intranquilidad por lo que le va a suceder, no hay prácticamente más que un solo tachón ahí abajo en las 3 hojas que componen
el documento, es decir, nos está presentando a un hombre que sabe fehacientemente que va a morir y sin embargo se enfrenta a esa muerte con la serenidad que va a reflejar esa cuartilla. Hay que tener en cuenta que él pasó el último día de su vida escribiendo y que cuando uno, yo he tenido las cartas en las manos, cuando uno las mira ve que se sorprende mucho de que todo ese día no le asaltara la idea de la muerte. En realidad, dentro de ese mito hay quienes hoy lo tratan de presentar como aislarlo un poco, quitarle, vamos a permitirnos el juego, quitarle esa camisa azul y decir un poco que en realidad su pensamiento político ha quedado un tanto obsoleto porque la coyuntura de España es muy distinta y naturalmente sus propuestas eran lógicas en los años 30 o en los años 40 incluso, pero hoy que carecen de toda lógica. También hay quienes se empeñan en decir que lo que hay que hacer hoy a José Antonio es rescatarlo un poco, ¿no? Desplumarlo de esa compañía molesta que son sus falangistas y convertirlo en un arquetipo, en un personaje de valor universal que debe ser para todos los españoles, una cosa así, y por lo tanto quedar en ese acervo y que lo podamos mirar casi pues como si fuera un cuadro de Velázquez, una cosa así, una cosa fría, aséptica, que naturalmente así piensan que lo pueden hacerse simpático, atraerlo a la publicidad. Y naturalmente ese José Antonio, que es el que sale en este libro, que es un hombre que duda mucho de lo que nos dicen los documentos, que luego yo voy a explicar, que son los de la cárcel, lo que muestran es esas dudas, ¿no? Ese contrasentido que hay hasta en su propia personalidad, porque era un hombre que proviene de un determinado sector de la aristocracia española, naturalmente, y que va a acabar tratando de alguna manera de proponer algo que naturalmente a la aristocracia de la época dudo mucho que le gustara. En ese rastrear al personaje humano, pues también nos encontramos cosas curiosas. Eso que ven ahí es una foto, en fin, muy borrosa, está sacada de un archivo del periódico, de los años 24 o 25, se corresponde a una actuación de José Antonio en el teatro. Una de sus pasiones, todo el mundo sabe que él tenía de joven una pasión literaria que va a mantener toda su vida, que le va a hacer tener eso que se llamó la corte literaria de José Antonio, y actuó en algunas representaciones de carácter benéfico en estos años, de las cuales se conserva alguna nota. José Antonio, si no me equivoco más, el que está ahí en medio de estas dos señoritas de blanco. Hay 2 o 3 fotografías que se conservan de estas actuaciones que hizo José Antonio. Viene al caso porque algunos de los escritos que no se han publicado, vais a ver algunos, pues se corresponden a esa pena literaria de José Antonio. Todo el mundo sabe que había una novela, después veremos lo de la novela, pero hay otra serie de escritos que dejó inconclusos. También no carecemos de una falta de documentación personal de José Antonio, hay muy pocas cartas privadas que se hayan publicado, con lo cual eso impide al historiador un poco recoger su otra vida. Quizás, no sé si por una exageración malentendida después de la guerra, quienes poseían ese tipo de documentación pues nunca han querido hacerla pública, ¿no? El caso más conocido es el de Marichu de la Mora, que de alguna manera tuvo alguna relación con José Antonio, la cual conservaba una serie de cartas de índole personal de él, de las cuales solamente se han publicado algunos párrafos, pero que ella nunca ha permitido proyectarse. Entonces, una foto inédita de cuando José Antonio empieza su andadura política, de alguna manera defendiendo la memoria de su padre. Eso corresponde al momento de ir a juicio para defender a uno de los ministros de la dictadura, pero yo en el libro sostengo que hay 2 José Antonios distintos. El que naturalmente entra en política en la Unión Monárquica Nacional, incluso va a comparecer en las elecciones después de la primera de 1931 por unos puestos que quedan vacantes en Madrid, con la idea de defender a su padre, porque naturalmente la dictadura se queda sin defensores, porque Calvo Sotelo se ha exilado, podría ser el personaje de mayor entidad para ello,
y él asume esa necesidad de defender la obra de su padre. Pero cuando él funda la Falange Española, cuando llega a 1933, es un personaje distinto. Ya si uno repasa por los sucesivos textos de José Antonio, verá que hay muy pocas referencias a la dictadura o a esta razón de la defensa de la memoria de su padre. Es alguien que quiere hacer otra cosa. De alguna manera, eso es algo que también vamos a ir viendo en el libro. A veces también uno tiene la distorsión de la imagen, ¿no? Uno está acostumbrado a ver fotografías de estas en las cuales aparece rodeado de camisas azules, o el mitin típico que todo el mundo conoce, las fotografías típicas. Sin embargo, no formaba parte durante todo el tiempo de su actividad política. A él lo que más le gustaban era este tipo de actos, que es un acto en Toledo, al aire libre, con gente campesina, porque él va a tener una idea fundamental, que es que lo que es necesario es, de alguna manera, se podría expresar gráficamente con esa idea de nacionalizar a la izquierda, es decir, aproximarse a la izquierda, hacer un orden justo, y que ese orden justo naturalmente les atraiga a otras posiciones. Y eso es lo que le da, de alguna manera, validez permanente. Cuando a veces se dice, con notorio error, que bueno, pues el pensamiento de José Antonio ha prácticamente quedado superado, claro, si uno lo lee tal cual, pues evidentemente que sí. Si uno hace el esfuerzo, que es uno de los capítulos que hay en el libro, de quitarle la carga coyuntural, es decir, vamos a quitarle a José Antonio todo aquello que se refiere al tiempo político en que él vivió, es decir, a las medidas concretas que tenía que tomar. Vamos a reducirlo a lo que es lo fundamental en él, que son la serie de conceptos que va elaborando a lo largo de su vida política, que es muy corta, de esos 3 años de mítines, artículos y demás. Y cuando desbrozamos ese material, pues nos vamos a encontrar con algo que tiene validez permanente. A mí siempre me gusta leer algunos de estas frases o párrafos que un poco demuestran esa realidad. Cuando uno lee cosas como esta, dice: lo que se dé merecidamente a los trabajadores es hacer justicia. Por consecuencia, debe hacerse de una vez todo lo necesario para llevar una vida armoniosa en la que no falte el pan ni la seguridad del ocio a los hijos durante la infancia, para que puedan educarse en el descanso y la alegría. Y cuando uno lee este tipo de párrafos, uno tiene que preguntarse, pero en realidad esto, ¿cuándo está escrito? Uno más ilustrativo, y además que viene muy al caso por lo que ha sucedido en la economía española últimamente. Pero una de las notas más simpáticas y atractivas del periodo del capitalismo liberal falla también. Era aquella arrogancia de sus primeros tiempos en que decía: yo no necesito para nada el auxilio público. Es más, pido a los poderes públicos que no se metan en mis cosas. En cuanto vinieron las épocas de crisis, acudió a los auxilios públicos. Tan refractario a una posible socialización de las ganancias, en cuanto vinieron las cosas mal, es el primero en socializar las pérdidas. Bueno, pues si uno esto lo traduce a lo que ha sucedido recientemente con la crisis actual, verá que el planteamiento de José Antonio, muy lejos de ser ese arquetipo al que hay que olvidar naturalmente toda esa carga política, pues revierte en una permanente actualidad.